Bajo el epígrafe Últimas reflexiones antes del colapso, publicaré 3 audios breves en los que expondré una serie de datos y de ideas que se me olvidaron incluir en audios anteriores. Unas reflexiones que hubieran encajado mejor en dichos audios, pero que, en fin, se me pasaron en el momento en el que los realicé. Estos audios serán un poco más amenos, aunque por otro lado serán todavía más siniestros de lo que suelen ser. Que conste que lo siniestro no son mis audios, sino la realidad que nos circunda. No podéis hacerme responsable de ello, como hacen algunos oyentes, que me acusan de azuzar el miedo y asustar a la gente. Recordad, yo solo soy el mensajero. ¿El mensajero de quién?, os preguntaréis algunos. Pues no lo sé. ¿Quién me inspira a la hora de hacer estos audios? Yo creo que las fuerzas benignas que rigen el universo, ¿no? Estas fuerzas están tratando de advertirnos de que una grave amenaza se cierne sobre nosotros y que es imperativo que reaccionemos cuanto antes, pues de lo contrario ya será tarde. Mensaje para los que crean que exagero en mis audios. Si en el año 2010 le hubierais dicho a un venezolano que para el 2018 la inflación en su país sería del 1.000.000%, os hubiera mirado como si estuvierais locos. Y si en el 2005 le hubierais dicho a un sirio que en 2011 empezaría una guerra civil en su país en la que morirían centenares de miles de personas, directamente hubiera llamado al manicomio para que os encerrase. En fin, yo solo dejo caer esta reflexión. Mucha gente cree que el amor mueve el mundo. Otros muchos creen que es el dinero el que mueve el mundo. Decir que el dinero mueve el mundo en el fondo equivale a decir que lo que lo mueve es el egoísmo y la avaricia. Sin duda, estas motivaciones psicológicas tienen una gran importancia en nuestras vidas. Pero la verdad es que lo que realmente mueve el mundo es la lucha por el control de la energía. La energía lo es todo. Quien controla las fuentes de energía, controla el mundo. Se suele decir que el mundo físico está compuesto por materia y por energía, pero en el fondo la materia es energía concentrada, así que en última instancia todo lo que veis y sentís es energía. Los seres humanos, como todos los seres vivos, somos seres energéticos y necesitamos consumir y procesar energía para sobrevivir. ¿A dónde quiero ir a parar con esta reflexión? Todos hemos escuchado alguna vez a alguien decir que el ser humano es un ser malvado y cruel, pues es el único ser vivo que mata a otros seres de la misma especie y que encima no lo hace por necesidad, sino simplemente por avaricia. Afirman estas personas que cuando un león mata a una cebra no lo hace por codicia y mucho menos por placer, sino que lo hace para alimentarse, mientras que los seres humanos iniciamos guerras por pura codicia, para robarle a sus vecinos sus reservas de oro, sus reservas de petróleo, etc. Decir esto equivale a afirmar que el ser humano es un ser intrínsecamente ruin y miserable. En este misántropo punto me veo obligado a romper una lanza en favor de los seres humanos. Iniciar una guerra para hacerse con el control del oro, del petróleo, etc., es el equivalente en el mundo humano al hecho de que un león cace a una cebra en el mundo animal. ¿Qué es en realidad el oro y el petróleo? Energía concentrada. El oro y el petróleo son los dos elementos con una mayor densidad energética de nuestro planeta, después del uranio y del plutonio. Pero bueno, dejemos de lado de momento estos inestables y peligrosos elementos radioactivos, que también son causantes de guerras, por cierto. Ahí tenéis el ejemplo de Irán y su programa nuclear. El oro solo surge de las inusuales colisiones entre dos estrellas de neutrones, por eso hay tan poco oro en el universo. Y el petróleo es el resultado del proceso de putrefacción de materia orgánica durante millones de años. Invadir a otros países para aumentar tus reservas de oro y de petróleo es una decisión increíblemente lógica y natural. El ejército invasor no busca oro o petróleo, busca energía. La energía que permitirá mantener estable el sistema financiero de su país y calentar las casas de sus compatriotas en invierno. ¿Qué creéis que pasará con los habitantes de las zonas frías del planeta cuando se acabe el petróleo y el gas natural? La mayoría morirá de frío. Asimismo, la producción agrícola mundial se desplomará. Evidentemente, yo también estoy en contra de las guerras, sobre todo de las que me pueden afectar a mí, y espero no ver ninguna de cerca en lo que me queda de vida. Pero tenéis que entender que todo esto no es ninguna broma, y que no podemos seguir perdiendo el tiempo escuchando estupideces sobre el poder del amor y de las flores, mientras los pilares que sustentan nuestros países se erosionan a un ritmo vertiginoso. Si seguimos escuchando impertérritos los cantos de sirena de los conocidos como buenistas, nuestras sociedades están condenadas a la autodestrucción. Eso sí, también os digo una cosa, y eso es lo hermoso de la historia. Al final, cada uno tiene lo que se merece.
En realidad no es difícil entender por qué hay guerras. Tal y como ya he demostrado, estas responden a una poderosa lógica. El verdadero misterio es por qué algunos ciudadanos se presentan voluntarios para ir a la guerra, a sabiendas de que los demás se quedan en su casa y no tienen ninguna intención de ir, aunque por supuesto serán los primeros en exigir para sí mismos, los réditos y los beneficios generados por la victoria de su bando. Yo soy de la opinión de que, como dice el refrán, o todos moros o todos cristianos. Pero en fin, ese es otro tema. En el futuro, el periodo comprendido entre 1950 y el 2050 será conocido como la era del petróleo. El uso generalizado del petróleo marca un antes y un después muy definido y muy pronunciado. El mundo era muy diferente antes de 1950 y será muy diferente, a peor probablemente, después de 2050. El petróleo es lo que ha permitido que la población humana haya pasado de 2.000 millones de personas en 1950 a 7.000 millones en la actualidad, y que además la inmensa mayoría tenga un nivel de vida decente, es decir, que coma 2 o 3 veces al día. Este supuesto logro, se debe única y exclusivamente al petróleo. Atención, no os creáis la propaganda de los agentes globalistas cuando afirman que este logro se debe al buen gobierno de los banqueros internacionales. Si hemos alcanzado este nivel de desarrollo, no ha sido gracias a los banqueros internacionales, sino a pesar de ellos. La gente ahora mismo percibe que estamos bien, al menos aparentemente. Nosotros sabemos cuál es la situación en realidad. Pero si los banqueros no hubieran hecho de las suyas, por ejemplo, provocar 2 guerras mundiales más la que falta, ahora estaríamos muchísimo mejor. Como es lógico si tenemos en cuenta que a cualquier organismo vivo le va mucho mejor si no tiene sanguijuelas chupándole la sangre. Ahora bien, me parece evidente que si el petróleo es lo que ha propiciado este espectacular aumento de la población, la desaparición del mismo por agotamiento puede producir el efecto contrario, una drástica reducción de la población mundial. En este punto los expertos se dividen. La mitad considera que la humanidad encontrará una solución a este problema, y la otra mitad cree que no lo logrará. Ya veremos lo que pasa, pero lo cierto es que si el segundo grupo llevara razón, no sería descabellado afirmar que 1/3 e incluso la mitad de la humanidad perecerá en las próximas décadas. Esta predicción no es tan alocada como pudiera parecer. Hay precedentes históricos. 1/3 de los europeos murieron en el siglo XIV como consecuencia de la peste negra. Las enfermedades que los españoles exportaron a América provocaron la muerte del 60% de los nativos. La guerra de los 30 años acabó con la vida del 25% de los alemanes, etc. Lo que sucede es que en un mundo globalizado como el actual, la reducción de la población tendrá lugar, lógicamente, a nivel global. Así pues, como podéis comprobar, visto desde esta perspectiva, la tesis que expuse en el audio que titulé La despoblación programada no es tan descabellada como pudiera parecer en un primer momento.